Bolivia rechaza declaraciones de Argentina que califica de falso el intento de golpe de Estado ocurrido el pasado 26 de junio. Apoyo económico a Ucrania podría implosionar a largo plazo la Unión Europea. El paso del huracán Beryl dejó 3 muertos y casi 8.000 viviendas afectadas en el oriente de Venezuela. Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos retoman el diálogo como preámbulo a las próximas elecciones presidenciales. Y al cierre de esta edición te contaremos cuál estado de Estados Unidos prohibió soltar globos al aire de forma intencionada y estableció multa en caso de infracción. Huracán Beryl deja secuela de destrozos y muerte a su paso por el Caribe, incluida Venezuela, mientras que en el marco del respeto se retoma el diálogo con los Estados Unidos. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Estos temas y otros serán ampliados de inmediato. Comenzamos. Bolivia calificó de inamistosa y temerarias las afirmaciones del gobierno argentino sobre el golpe de Estado militar fallido ocurrido en el país andino el pasado 26 de junio y que Buenos Aires tildó como falso. El pasado 30 de junio, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado en el que repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia. Según Argentina, dicha denuncia fue confirmada como fraudulenta. Luego de conocer esta postura, Bolivia también emitió un aviso oficial donde rechaza dichas declaraciones y expresa que cualquier acto militar que amenace con tanques de guerra y militares armados al gobierno constituido por el voto del pueblo es claramente un golpe de Estado. Bolivia también informó que convocó al embajador argentino en el país para expresar su rechazo ante las declaraciones emitidas por su gobierno y anunció que el embajador de Bolivia en Buenos Aires fue llamado a consultas. Y cada vez preocupa más el estado de salud del mandatario Joe Biden, en especial tras su último debate con su opositor republicano Donald Trump, donde lució confuso, trabado y falto de concentración. Según New York Times, la salud de Biden ha empeorado en los últimos meses, lo que se hizo evidente tras el último debate, al punto que muchos demócratas piden, tanto en público como en privado, que renuncie a su postulación. Fuentes cercanas al mandatario informaron que ha mostrado confusión y falta de concentración en conversaciones recientes. Estos episodios resultan impredecibles, especialmente en eventos públicos o cuando está fatigado. Tras su participación en eventos en Francia e Italia el pasado junio, donde se mostró agotado, su equipo redujo el tiempo de preparación para el debate con Trump para permitirle un mayor descanso. Asesores y funcionarios actuales y pasados expresaron sorpresa por su desempeño en el debate, calificándolo como el peor que han presenciado. Ahora les contamos que Irán ha manifestado estar dispuesto a apoyar a Hezbollah si Israel lanza una guerra a gran escala contra el Líbano. La afirmación la hizo Kamal Karazi, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en una entrevista al diario británico Financial Times. Al ser preguntado sobre si Teherán apoyaría militarmente a Hezbollah en caso de un conflicto con Tel Aviv, el alto funcionario declaró que Irán no quiere que el conflicto se expanda, pero está dispuesto a apoyar a Hezbollah con todos los medios, porque no hay otra opción, dijo. Además, aseguró que todo el pueblo libanés, los países árabes y los miembros del eje de la resistencia apoyarán al Líbano contra Israel. Y niegan la presencia de bases chinas en Cuba, como afirmó esta semana el diario Wall Street Journal, quien destacó, sin pruebas, supuestas imágenes de estaciones de escucha electrónica vinculadas al gigante asiático. El periódico estadounidense aseguró que, según un informe, imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba que se creen están vinculadas a China. Hace un año, este país calificó de información totalmente mendaz e infundada la publicación de un texto también en el mismo diario sobre un supuesto acuerdo de Cuba con China en materia militar para la instalación de una base de espionaje. Funcionarios cubanos calificaron dicha versión como una campaña de intimidación sin pruebas, con el único objetivo de presentar a su país como una amenaza. Y luego del éxito electoral de la extrema derecha en Francia, el país se prepara para la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 7 de julio en una jornada que será decisiva.
El temor de los franceses ante el auge de la ultraderecha se hizo sentir en varias ciudades con disturbios masivos. La gente salió a las calles descontenta con los resultados preliminares de las elecciones al Parlamento del país que se realizaron el pasado 30 de junio. En esa primera vuelta, la extrema derecha, representada por el partido Agrupación Nacional, logró el 33.1% de los votos. El bloque de izquierda, Nuevo Frente Popular, obtuvo el 27.9% de los sufragios y en la tercera posición se ubicó la coalición Juntos por la República del presidente Emmanuel Macron con el 20.4% de los votos. Francia informó que reforzará la seguridad el día de los comicios para evitar disturbios. Y nuevos problemas para el dólar estadounidense. El inversor y comentarista financiero Jim Rogers advirtió que el apoyo a Ucrania representa un obstáculo para la economía occidental, poniendo en riesgo incluso la Unión Europea y el futuro del euro. Rogers pronosticó que la ayuda a Ucrania resultará en una desaceleración económica, afectando la prosperidad de algunas naciones en Europa. También expresó preocupación sobre la posibilidad de que algunos países de esta sigan el ejemplo del Reino Unido y abandonen el bloque en medio de dificultades económicas. Acotó que la elevada deuda pública de Estados Unidos está llevando a las personas a buscar alternativas al dólar, sugiriendo que eventualmente otra moneda podría superar al dólar en el futuro. Rogers mencionó que cada vez más inversores están considerando al yuan como una opción, especialmente debido a las restricciones relacionadas con Rusia. En resumen, Rogers destacó que tanto Europa como Estados Unidos podrían enfrentar serios desafíos económicos significativos en el futuro debido a estos factores. Nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Arabia Saudita. Así lo informó su gobierno, destacando que el hallazgo corresponde a 7 yacimientos de gas natural y petróleo en el este y sureste del país. Los yacimientos, que fueron descubiertos por la petrolera saudí Aramco, cuentan con una capacidad de producción de 28 millones de pies cúbicos y decenas de miles de barriles de petróleo crudo. El anuncio se produce tras la firma de contratos por más de 25.000 millones de dólares por parte de Aramco para la expansión de su red principal de gas y el desarrollo de la segunda fase del yacimiento gasístico de Al-Jafura. La empresa busca aumentar en un 60% la producción de gas para el 2030 respecto a los niveles del 2021 y apoyar la transición del país hacia una red eléctrica mucho más sostenible, combinando gas y energías renovables a fin de reducir las emisiones de carbono y generar nuevas oportunidades laborales. El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió el proyecto de ley que fue enviado recientemente al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a 13 años y combatir el crecimiento de la criminalidad juvenil. Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga. A partir de los 13 años en este caso. Si tiene conciencia para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar como adulto? Después tendrás los mecanismos de contención propios para la edad, pero delito de adulto, pena de adulto. El Ministerio de Justicia argentino ha señalado que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. Atención para quienes sufren de diabetes y obesidad. Un nuevo estudio de la revista médica JAMA Ophthalmology sugiere la posibilidad de que quienes ingieren Ozempic o Wegovy podrían tener un mayor riesgo de desarrollar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica u otras enfermedades. Esta es una forma rara de ceguera y aunque es poco común, el verano pasado médicos del Mass Eye and Hair observaron un aumento inusual de casos en pacientes que tomaban medicamentos como semaglutida. Según el estudio, el riesgo de desarrollar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o NAION sería de más de 4 veces mayor en personas con diabetes y más de 7 en aquellas con sobrepeso u obesidad que ingieren dicho medicamento. Novo Nordisk, el fabricante de los únicos medicamentos con semaglutida en Estados Unidos, subrayaron que los datos del estudio son insuficientes para establecer una asociación causal
entre el uso de medicamentos con semaglutida y esta y otras enfermedades. Y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convocó un nuevo referéndum para definir el estatus político de la isla. El anuncio lo hizo este 1 de julio a través de un mensaje publicado en redes sociales. Allí informó que la nueva consulta se realizará el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con el día de las elecciones generales en Estados Unidos. El gobernador manifestó que Puerto Rico tiene el derecho y la obligación moral de continuar ejerciendo presión, reiterando su derecho a la autodeterminación y exigiendo que el Congreso responda de forma satisfactoria a la voluntad de los puertorriqueños. Además, expresó que cuantas veces haya que votar para acabar con la colonia, ellos están comprometidos en hacerlo. Pierluisi invitó al pueblo a ejercer su derecho, a hacer valer su voluntad y ser parte de la descolonización de Puerto Rico. Nuevos problemas para Boeing. Su nave espacial Starliner enfrenta incertidumbre sobre su posible regreso a la Tierra, ya que los astronautas a bordo no tienen una fecha fija de retorno. A pesar de los problemas técnicos en su misión hacia la Estación Espacial Internacional, los funcionarios aseguran que la nave es segura para llevar de vuelta a los astronautas Sonny Williams y Buzz Wilmer. Se considera extender la duración de la misión de 45 a 90 días, debido a pruebas en tierra planeadas en Nuevo México a fin de investigar los fallos de los propulsores que fallaron en el viaje hacia la estación. Aunque 4 de los 5 propulsores dañados han sido reparados, se espera que uno no funcione durante el resto de la misión. Los ingenieros aún desconocen la causa exacta de los problemas del Starliner y buscan reducir posibles fallas con pruebas en tierra mientras la nave continúa en órbita. Mientras tanto, los astronautas se mantienen en la Estación Espacial Internacional realizando tareas rutinarias junto al resto de la tripulación. Sigue en aumento la cifra de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza. Al menos 38.000 personas han muerto y 87.266 han resultado heridas desde el pasado 7 de octubre. El Ministerio de Salud del enclave ha expresado que debido al conflicto, muchos cadáveres siguen bajo los escombros de edificios destruidos por los bombardeos y no han sido identificados. El huracán Beryl pierde fuerza y ahora es de categoría 3 tras impactar en Jamaica con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, mientras avanza por las Islas Caimán. Se espera un debilitamiento adicional hasta que toque tierra en la península de Yucatán este viernes. Beryl aún presenta marejadas ciclónicas y olas peligrosas. Este 1 de julio, José Raúl Mulino fue juramentado como presidente de Panamá para el periodo 2024-2029. Durante su primer discurso como máxima autoridad del país, prometió asumir los desafíos económicos, ambientales y sociales e hizo especial hincapié en el tema migratorio y los planes que ha contemplado para combatir esta problemática. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos para repatriar conjuntamente a los migrantes que cruzan la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia. Tras destacar que entiende el problema de la migración, acotó que los problemas económicos y sociales deben ser resueltos por cada país. Fuertes tormentas siguen azotando distintas regiones de China. Desde el pasado 20 de junio, las lluvias torrenciales han provocado inundaciones y no dan tregua. En algunas zonas, los niveles de agua han sobrepasado los 8 y hasta 9 metros. Se estima que casi 1 millón de personas han sido afectadas y unas 242.000 han sido evacuadas debido a las graves inundaciones. Decenas de personas resultaron heridas cuando un vuelo de Air Europa de Madrid a Montevideo sufrió fuertes turbulencias, lo que provocó un aterrizaje de emergencia en Brasil. El avión, un Boeing 787 Dreamliner con 325 pasajeros a bordo, aterrizó de emergencia en Natal, nordeste del Brasil, donde lo aguardaban numerosas ambulancias. 40 personas fueron atendidas por escoriaciones y traumatismos leves. Rusia asumió este 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene como responsabilidad primordial encontrar respuestas eficaces a las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Desde Moscú manifestaron que Rusia hará todo lo posible para garantizar el trabajo coherente y operativo de dicho organismo. La última vez que Rusia asumió ese cargo fue en abril de 2023.
Los países del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen un gran futuro tras la integración de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía, así como el anuncio de muchos otros, entre ellos Venezuela, de integrarse. Actualmente el bloque representa casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes. Al menos 121 personas murieron en la India y decenas resultaron heridas durante una estampida que ocurrió en un acto religioso en el norte del país. El incidente se produjo debido al hacinamiento de personas que intentaban abandonar el recinto una vez culminada la ceremonia. Las autoridades ordenaron una investigación sobre la tragedia. Se había celebrado una reunión y al terminar todo el mundo empezó a marcharse. La gente cayó en un zanjón junto a la carretera. Empezaron a caer unos encima de otros y murieron aplastados. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de su contendor Joe Biden, al que tildó de montón de basura, sugiriendo que ya lo retiró de la carrera por la Casa Blanca tras el debate de la semana pasada. ¿Se lo imaginan, dice, lidiando con Putin o con el presidente de China? Trump fue grabado, al parecer en una charla informal, mientras se jactaba de su éxito en el debate. Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron que concluyó con éxito la primera reunión conjunta entre ambos países, que retoma el diálogo suspendido por el incumplimiento norteamericano tras los acuerdos de Qatar. El jefe de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo, Jorge Rodríguez, destacó que se lograron importantes acuerdos, mencionando que el Estado venezolano ha rechazado las distorsiones sobre el diálogo difundidas por voceros del gobierno norteamericano y enfatizó en la importancia de la verdad por parte del gobierno nacional. Las relaciones mutuas, según Rodríguez, deben basarse en los acuerdos alcanzados en Qatar y ambos países deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad a fin de mantener y fortalecer la confianza mutua, así como las relaciones bilaterales. Tras la reunión virtual se establecieron los siguientes puntos. 1. La determinación de ambos gobiernos de colaborar juntos para ganar confianza y mejorar las relaciones. 2. Mantener una comunicación respetuosa y constructiva en adelante. De su lado, el presidente Nicolás Maduro mencionó la posibilidad de reabrir la embajada en Washington. El poderoso huracán Beryl, que se convirtió en categoría 5 a su paso por el Caribe, dejó 3 muertos, 4 desaparecidos y 8.000 viviendas afectadas en el estado Sucre, ubicado en el oriente de Venezuela. En la madrugada del 2 de julio, las intensas lluvias causaron el desbordamiento del río Manzanares en Cumanacoa, ocasionando severas inundaciones. 360 casas registraron pérdida total y 6 escuelas resultaron afectadas. 1.440 personas se encuentran en refugios temporales y se activaron 2 centros de acopio. El presidente Nicolás Maduro estima que a mediados de julio se haya logrado la recuperación de la zona. El gobierno reforzó los apoyos logísticos para brindar atención médica, alimentos, agua potable y enseres a las familias afectadas. Durante una inspección a la zona, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sufrió un percance junto a otros funcionarios al caerles un árbol encima. La alta funcionaria se encuentra bien y ya está en proceso de recuperación atendiendo las lesiones. Y en temas electorales, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, elogió la conducta cívica y la alta participación del pueblo venezolano en el simulacro del pasado 30 de junio. Las autoridades electorales afirmaron que el ejercicio demostró su preparación logística, así como la técnica para las próximas elecciones del 28 de julio. Además, se comprometieron a entregar los resultados para el mismo día. Amoroso agradeció a diversos sectores por su apoyo, señalando que el tiempo promedio por votante fue de 38 segundos, resaltando la eficiencia del sistema automatizado, así como el cumplimiento de los estándares técnicos y logísticos. Se mencionó además la presencia de veedores en los centros de votación para auditar las máquinas, mientras que el vicepresidente del organismo, Carlos Quintero, destacó que el simulacro cumplió con los objetivos de participación, tiempos de votación y conexiones de cara con miras a las elecciones presidenciales.
Y este 2 de julio llegaron al puerto de La Guaira un destacamento de buques de la Flota Norte de la Armada de Rusia, luego de haber realizado ejercicios marítimos en el Atlántico y de visitar la isla de Cuba. Se trata de una fragata y un petrolero. Los buques fueron recibidos por representantes del alto mando de la Armada Bolivariana y el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, quien manifestó que la visita de estos buques en víspera del Día de la Independencia de Venezuela demuestra una vez más los fuertes lazos de la alianza estratégica entre ambos países. Durante su estancia de varios días en la costa venezolana, los tripulantes participarán en actividades protocolares, culturales y deportivas y visitarán lugares de interés local. Luego partirán para cumplir las tareas restantes en el Atlántico. Y las próximas elecciones presidenciales podrían generar una pausa judicial en el pretendido remate de Citgo hasta después del proceso, según se supo en los corrillos económicos y judiciales de ambos países. Si las conversaciones tienen éxito, podría haber un cambio en la postura del gobierno de Joe Biden respecto a la venta de acciones de Citgo Petroleum, aspecto que ha sido fuertemente criticado por el gobierno venezolano. Se esperaba que la licitación por las acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding, finalizara esta semana, pero la oferta más alta en la primera ronda no cumplió con las expectativas. La oferta más elevada recibida en la primera ronda no llegó a los $8.000 millones, por lo que los consejeros de supervisión de Citgo presentaron una opción de pago alternativa. Un grupo de 18 acreedores como ConocoPhillips, Koch Industries y las mineras Cristales, Rusoro y Gold Reserve buscan recuperar alrededor de 21.300 millones en reclamaciones. Este 4 de julio inició oficialmente en Venezuela la campaña electoral para la elección presidencial del 28 de julio. Durante 3 semanas, los 10 candidatos darán a conocer su plan de gobierno y ofertas electorales para tratar de ganar el apoyo de los electores. La campaña finaliza el próximo 25 de julio. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, actualizó la emisión del pasaporte tanto dentro del país como en el extranjero, y para tramitar este documento de identidad se debe realizar de manera directa a través del portal del SAIME y su precio varía de acuerdo a los años de vigencia. Presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela registró en el mes de junio la inflación más baja de los últimos 39 años. El mes de junio, que cerró ayer, fue el mes con la inflación más baja en 39 años en la economía venezolana. El milagro económico se está dando. Estamos en el camino correcto. Debemos perseverar porque están haciendo con mucho poder un modelo económico integrado, integrador, diversificado, que sí produce. Durante julio, el presidente Nicolás Maduro informó que se entregarán 95.000 nuevos créditos a emprendedores del país. 1 de julio, mes 7, mes de la suerte. Vamos a entregar 94.838 nuevos emprendimientos en Sucre, Anzoátegui, Guárico, Cogede, del Tamacuro y en Amazonas. 18.972 compatriotas tienen su financiamiento para su emprendimiento seguro. 8.598 Credijoven. 9.152 Credimujer. Y 1.222 Emprende Banco de Venezuela. Durante el primer semestre de 2024, los organismos de seguridad de Venezuela han incautado más de 25 toneladas de drogas. También han sido neutralizadas 10 aeronaves y 6.196 personas han sido detenidas en distintos procedimientos. A la fecha nosotros tenemos este total de drogas ilícitas incautadas. 25.186 kilos con 153 gramos. Para esta misma fecha del año 2023 ya nosotros estamos superando por sobre el 5% de las incautaciones del año anterior. Como parte de la agenda de estrategias para el fortalecimiento del tránsito entre Venezuela y Colombia, autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre instalaron una mesa técnica de trabajo para la revisión de términos y definiciones para definir el entendimiento fronterizo.
El objetivo es que tanto Venezuela como Colombia puedan manejar y conocer mejor sus terminologías. El estado de Florida, en Estados Unidos, multará con $150 a quienes suelten globos al aire de forma intencionada, una medida positiva y necesaria en favor del ambiente y del ecosistema marino. La nueva normativa entró en vigencia este 1 de julio y no se aplicará a niños menores de 6 años. La ley reemplaza una prohibición existente que impedía soltar 10 o más globos en un plazo de 24 horas. Ahora no se podrá soltar ni uno solo. Los promotores de esta iniciativa explicaron que aunque los globos parezcan inofensivos, dicha práctica, muy común en bodas, funerales, eventos deportivos, graduaciones y otro tipo de celebraciones, tiene un impacto ambiental muy significativo. Hay personas que creen que los globos liberados van al cielo y se pierden en el espacio, pero la realidad es que casi siempre terminan en nuestros océanos, donde representan una amenaza para la vida marina, contribuyendo además con la contaminación. Todo esfuerzo por frenar la contaminación de nuestros océanos debe ser reconocido y aplaudido. Así es, Melanie. El plástico generalmente culmina siempre en los océanos, contaminando todo su entorno. Hasta aquí la presente emisión. Por su atención, como siempre, gracias. Recuerden que cada acción cuenta para salvar la tierra.